soy investigadora de la Universidad de Magallanes del Centro de Investigación Gaia Antártica y hoy les voy a hablar sobre paleontología antártica y sobre los animales que poblaron en la Antártica hace millones de años atrás. Entonces quiero partir mi presentación con una pregunta, dos preguntas en realidad: ¿qué es paleontología y para qué sirve la paleontología? Entonces, la paleontología es la ciencia que estudia e interpreta la vida pasada a través de seres que vivieron en la Tierra hace millones de años de edad, y sus registros son los fósiles. ¿Y qué es un fósil? Fósiles son organismos que tras procesos físicos y químicos han quedado preservados en sedimentos y en otros componentes como el ámbar o la lava volcánica. Hace 3 siglos atrás se pensaba que los dinosaurios eran animales que no habían alcanzado a subir al arca de Noé y que se murieron ahogados en el gran diluvio. También se pensaba que los fósiles con formas extrañas estaban asociados al demonio. Por ejemplo, acá en la imagen tenemos una garra de demonio, que en realidad es un molusco de Grifea, el género, y una serpiente de demonio, que en realidad corresponde a una monite, que es un molusco cefalópodo. Existen diferentes tipos de organismos fosilizados y diferentes tipos de preservación. Acá tenemos un tronco fosilizado, también las huellas de las pisadas de un dinosaurio. Tenemos la impresión de una hoja, polen fosilizado y insectos en ámbar. Pero ¿qué tan viejos son los fósiles y cómo lo sabemos? En paleontología nosotros podemos saber la edad de un fósil y del lugar donde se encuentra a través del uso de fósiles guías. Y los fósiles guías son fósiles que son muy abundantes y que se han registrado en diferentes regiones del planeta, permitiendo datar secuencias sedimentarias y llevarlas a una escala de tiempo geológico. Por ejemplo, en la imagen tienen a un trilobites, que es característico del Paleozoico. Característicos del Mesozoico son los amonites, que son los cefalópodos que les mencioné anteriormente, y en el Cenozoico están los foraminíferos, que son numulites. Esta es una tabla estratigráfica. Esta tabla organiza la historia de la vida en la Tierra en edades, en periodos, eras, eones y eonotemas. Está organizada en consenso con geólogos y estratígrafos de todo el planeta en la Comisión Internacional de Estratigrafía, y va variando cada cierto tiempo de acuerdo a la nueva información que se va incluyendo o modificando. Esta tabla se usa internacionalmente para la investigación y prospecciones y comienza en el Ádico, acá abajo, hace 4.600 millones de años durante el Precámbrico, y presenta las rocas más antiguas datadas. Luego, en el Paleoarcaico, se reconocen las formas de vida más antiguas y que son bacterias anaerobias, es decir, que podían vivir sin oxígeno y que tendrían unos 3.600 millones de años de antigüedad. En este tiempo también comienzan a aparecer los primeros estramatolitos. Y bueno, la vida fue avanzando y llegamos al Fanerozoico, y que significa la vida visible, es decir, la vida que podemos observar directamente sin la ayuda de un microscopio. En el Carbonífero es el boom de las plantas y los árboles, el Pérmico es el de los peces, y el Mesozoico es el donde reinan los dinosaurios. Finalmente el Cenozoico y el Paleóceno es donde vivieron los mamíferos y finalmente terminaron a desarrollar lo que nosotros somos ahora. Esta es una tabla estratigráfica resumida que muestra los fósiles guías más característicos. Acá, por ejemplo, estos invertebrados que había mencionado antes, trilobites y también cefalópodos y otros bivalvos. El proceso de fosilización, a pesar de tomar millones de años, es muy simple. Primero se muere el animal y se descompone en el suelo, se descomponen sus partes blandas y van siendo cubiertas por el tiempo con el sedimento. Luego la erosión va liberando paulatinamente al animal que ya está fosilizado. Entonces yo resumo el proceso de fosilización en 3 etapas. La primera es la depositación, que es cuando el animal muere y cae al suelo; la compactación, que es cuando el sedimento lo va cubriendo con el paso del tiempo y el mismo peso del sedimento lo va compactando y deformando; y la mineralización, que es el reemplazo del material orgánico por mineral contenido en el sedimento en un proceso físico-químico.
Bueno, nuestro planeta hace millones de años atrás, hace aproximadamente unos 335 millones de años, la Tierra era un supercontinente llamado Pangea y que unía a todos los continentes en uno solo. Con el paso del tiempo, estos continentes comenzaron a separarse y formaron otros dos continentes, la Eurasia, que albergaba América del Norte, Europa y Asia, y por otro lado Gondwana, que albergaba Sudamérica, África, Antártica, Australia, Nueva Zelanda y Madagascar. Pero ningún investigador o naturalista en el pasado había puesto mucha atención acerca de la importancia en la evolución biológica de las especies, hasta que en 1910 el geofísico y meteorólogo Alfred Wegener, curioso acerca de la similitud de las plantas y animales fósiles encontrados en diferentes continentes, se dio cuenta de que la forma de la línea de la costa este de Sudamérica calzaba con la línea de la costa oeste de África como piezas de un puzzle. Y esto le hizo pensar que estas masas de tierra debieron haber estado conectadas en el pasado, y de ahí deriva su teoría de la deriva continental que desarrolló en su libro The Origin of Continents and Oceans, el origen de los continentes y océanos, y que explica lo que conocemos actualmente sobre la formación de los continentes. Este es un ejemplo también de cómo los continentes se fueron fragmentando y separando en el paso del tiempo, en el Jurásico y en el Cretácico. En el círculo rojo está marcado lo que es Antártica y Australia. Por otro lado, el registro fósil de plantas y polen nos indica que Antártica era mucho más cálido de lo que es ahora. Polen fósil y otras plantas de clima cálido han sido datadas en la Antártica desde el Devónico, más de 358 millones de años. Su ubicación geográfica probablemente sirvió como una importante ruta de dispersión para algunos de los ancestros mamíferos más cercanos al sur, como los wallabies y canguros, y que pueden ser rastreados desde el Eoceno. Entre el Cretácico tardío y el Eoceno medio, Antártica perdió su conexión con Australia, pero seguía conectado con Sudamérica. Y para fines del Eoceno, la Antártica ya estaba totalmente aislada. El clima cálido del Eoceno transicionó al frío continente que es Antártica ahora, y aisló el resto del planeta por las cosas, o sea, la Antártica se aisló del resto del planeta por corrientes marinas, las más poderosas del planeta, como la corriente antártica circumpolar, que bloquea las corrientes cálidas y que también draga agua fría desde el fondo del océano hacia la superficie. Esta es una tabla que preparé con las localidades fosilíferas encontradas en Antártica y las voy a ir mencionando una a una para luego ir en detalle de cada fósil. La isla Rey Jorge, se han encontrado fósiles de huellas de vertebrados, invertebrados, también impresiones de hojas, troncos fosilizados, polen y espora. Este tiene una edad de Cretácico tardío a Eoceno. En Monteflora, Bahía Hope, se han encontrado plantas e insectos fósiles de edad jurásica. En la isla James Ross se han encontrado fósiles de dinosaurios de edad cretácica tardía. En Monte Kirkpatrick se han encontrado fósiles de dinosaurios y de pterosaurios de edad jurásico temprano en la formación Hanson. En la península Mull se han encontrado fósiles de cetáceos e invertebrados marinos. Este tiene una edad de Plioceno. Y en Nordenskjöld se han encontrado cefalópodos y restos de ictiosaurios. Esto tiene una edad de Jurásico tardío, los fósiles encontrados en esta localidad. En la isla Seymour se han encontrado fósiles de pingüinos y mamíferos extintos, así como también bivalvos y flora fósil. Esto tiene una edad de Cretácico tardío a Eoceno. Y en Trinaxodon Col se han encontrado fósiles de mamíferos de una edad triásica temprana. En Isla Vega se han encontrado fósiles de dinosaurios y reptiles marinos de edad cretácica a paleógeno. Y bueno, hay varios tipos de dinosaurios en la Antártica. Tenemos terópodos, ornitópodos, anquilosaurios, que son estos que tenían esta coraza, y titanosaurios, que son los más grandes que existieron.
Hay varios dinosaurios antárticos, como decía, voy a mencionar algunos de estos. Esta imagen también del artículo de un colega argentino también menciona varios de los dinosaurios encontrados en diferentes formaciones de la Antártica. Y esta imagen muestra la diversidad de los dinosaurios en la isla James Ross, en Isla Vega y en Seymour durante el Cretácico tardío. En Seymour se han encontrado huellas y huellas de dinosaurios, que son la marca de las pisadas de estos animales. Esta es la misma información, pero organizada en una columna estratigráfica que muestra específicamente de qué niveles viene el material. La columna está clasificada por miembros, que son unidades sedimentarias, aquí marcadas en diferentes colores, y que se diferencian unas de otras por el tipo de sedimento, es decir, de grano fino o de grano grueso. Y también por los fósiles guías que se encuentran mayormente en cada una de estas unidades. Por ejemplo, tenemos el ensamble de maorites, que es un tipo de invertebrado marino, o también el de gunarites. La columna tiene una cierta altura que se mide desde la primera unidad sedimentaria hasta la última. Cada unidad sedimentaria también se mide y esta medida corresponde al espesor del nivel. El tomar esta información y ponerlo en la columna es importante porque permite organizar y visualizar mejor la información, además de que permite observar los cambios en el ecosistema de acuerdo al tipo de sedimento y de los fósiles que se van registrando en cada una. Por ejemplo, a veces pasa que en un nivel hay muchos moluscos y en el siguiente viene una capa con un conglomerado, que es una masa de moluscos y que indicaría un evento de muerte masiva causado por variaciones en el nivel del mar o de la temperatura. Entonces, estas son cosas que a partir de esta información se pueden ir profundizando. Este es uno de los dinosaurios encontrados en la Antártica, Antarctopelta oliveroi. Es un dinosaurio anquilosauriano. Antarctopelta significa el escudo de la Antártica de Eduardo Olivero. Este era un dinosaurio herbívoro de alrededor 4 metros de largo. Bueno, la longitud es estimada porque no ha sido encontrado completamente. Corresponde al primer dinosaurio descubierto en la Antártica en James Ross en 1986 por los geólogos argentinos, pero no fue formalmente descrito hasta el 2006. El trabajo de rescate de este animal implicó más de una década debido a las complicadas condiciones climáticas y logísticas. Acá hay algunos restos del material preservado, estos son dientes y también restos óseos, también de la columna vertebral. Y este es un esquema que muestra lo que se ha preservado de este dinosaurio en la Antártica. Este otro dinosaurio de la Antártica, Trinisaura santamartensis, es un dinosaurio ornitópodo. Los ornitópodos son un infraorden de dinosaurios ornitisquios que vivieron desde el Jurásico tardío al Cretácico tardío. Y lo que se ha encontrado este dinosaurio son elementos postcraneales. A partir de esto se ha podido estimar el largo del animal, que pudo haber alcanzado aproximadamente 1,5 metros. Fue descubierto el año 2008 por paleontólogos argentinos y formalmente descrito el año 2013. El nombre Trinisauria deriva de la geóloga Trinidad Díaz y santamartensis de la localidad de la Antártica donde fue descubierto, que fue Santa Marta en James Ross. Desafortunadamente no tengo una imagen de lo que se ha preservado de este animal, solo este dibujo. Entonces, yo dije que los ornitópodos son dinosaurios ornitisquios, pero tenemos dos tipos de dinosaurios que se diferencian de acuerdo a la forma de su cadera. Entonces están los saurisquios, que tienen una cadera similar a la de los lagartos y que tienen la pubis orientada hacia adelante. Y tenemos por otro lado los ornitisquios, que tienen una cadera similar a la de las aves y tienen el pubis orientado hacia atrás. Acá tenemos varios dinosaurios, anquilosaurianos, estegosaurianos, ceratopsianos, ornitópodos, paquicefalosaurianos. Por lo general, los ornitisquios son todos herbívoros. Este es un ejemplo bueno, acá está la imagen del Trinisauria, el preservado, es parte de la cola del animal. Y también otros restos de esqueletos de coracoide y huesos del metatarso de las patas.
Esta imagen muestra el nivel en el que se encontró Trinisaura, justo en el mismo nivel con Antarctopelta, que fue el primer dinosaurio encontrado en la Antártica que mencioné al principio. Ahora también voy a mencionar a Lithostotrian, pero primero voy a continuar con Morrosaurus antárticos, que es un ornitópodo herbívoro descubierto parcialmente en 2002 por un paleontólogo argentino y descrito hasta el 2015. Este material corresponde a huesos de una de las patas traseras, como ven en la imagen, y el nombre del animal viene del sitio El Morro en James Ross. Acá hay una reconstrucción del animal. Imperovator antarcticus es otro dinosaurio terópodo del Cretácico tardío de James Ross. Impero en latín significa poderoso y vator en mongol significa guerrero. Entonces sería como el guerrero poderoso de la Antártica. Este fue publicado por investigadores de Estados Unidos y de Argentina. Es un dinosaurio terópodo, como dije. Los terópodos son un suborden de dinosaurios saurisquios que se caracterizan por sus huesos huecos y extremidades con 3 dedos funcionales. En el año 2017, una nueva clasificación taxonómica los ubicó en el grupo de los ornitocélidas, siendo pariente de los ornitisquias ahora. Es un dinosaurio carnívoro de aproximadamente 5 metros de largo y el único material registrado hasta ahora son elementos de una de sus patas traseras que se ven en esta imagen. Glacialisaurus hammeri es un dinosaurio sauropodomorfo de edad jurásico temprano encontrado en el monte Kirkpatrick. Glacialis deriva del latín congelado, saurus significa lagarto, entonces en este caso sería como el reptil congelado de Hammeri. Hammeri deriva de William Hammer, que fue un investigador norteamericano y que lo encontró entre los años 1990 y 1991. Es un dinosaurio sauropodomorfo, esto significa que tenía características de saurópodos como el cuello largo y la cola larga, aunque de tamaño aún mucho más pequeño que los saurópodos más evolucionados o más modernos, entre comillas. Los saurópodos son herbívoros y por eso se piensa que este animal pudo haberse alimentado de hojas. Lo que se ha encontrado son elementos de uno de sus pies, de los huesos de sus pies. Habría alcanzado hasta 8 metros de largo, pero pasaron más de 10 años hasta que el material estuvo sin estudiar, hasta que fue publicado por un paleontólogo norteamericano y un argentino. Cryolophosaurus elioti es un terópodo dilofosaurio del Jurásico temprano de Monte Kirkpatrick también. Es conocido popularmente como el Elvisaurus por la cresta en su cráneo que se parece al cantante Elvis. Fue encontrado por el geólogo norteamericano David Elliott en 1991, quien dio aviso a el doctor norteamericano William Hammer en el año 91. El material fue publicado en Science en el año 94. El nombre Cryolophosaurus deriva del griego crio, que significa frío o congelado, y lofo, que significa cresta, y saurus, como dije, que significa lagarto. Entonces sería el reptil congelado de Elliot. Este corresponde al primer dinosaurio antártico nombrado taxonómicamente, aunque el primero en ser descubierto fue Antarctopelta, como dije anteriormente. Fue un terópodo dilofosaurio. Los dilofosaurios son una familia, o fueron una familia de dinosaurios terópodos que se caracterizaban por poseer estas crestas en el cráneo. Vivieron entre el Triásico superior al Jurásico temprano. Este tipo de dinosaurios se han encontrado en África, en América, en Asia y en Antártica. El material encontrado corresponde al cráneo, del cual hay fragmentos que no están preservados, también diferentes vértebras, costillas y elementos de las extremidades anteriores y posteriores. El año 2013 se descubrió un nuevo material correspondiente a Cryolophosaurus, aunque aún no ha sido publicado. Tenía una longitud estimada entre 6 y 7 metros de largo y 465 kilos aproximadamente de peso. El espécimen en el que se basaron estas aproximaciones es un juvenil, por lo que Cryolophosaurus pudo haber alcanzado un tamaño incluso mayor.
Tiene características de dinosaurios primitivos y modernos, y se piensa que la cresta en su cráneo era usada para el reconocimiento entre otras especies, ya que por su tamaño habría servido como armadura no habría servido como armadura de defensa, pero también pudo haber tenido una función de visualización sexual durante el apareo, eso también se piensa. Este es un ejemplo de un esqueleto que no es de Antártica, es de otro lugar, lo saqué solamente para mostrar el esqueleto y la cresta ósea que tiene conservada. Litostotrian es un saurópodo de edad cretácica tardía, también encontrado en James Ross. Litostotria deriva del griego litostro y que significa incrustado, incrustado con piedras, haciendo referencia a los osteodermos con los que se encuentran normalmente estos dinosaurios. Los titanosaurios fueron un clado de dinosaurios saurópodos que vivieron durante el Cretácico en todos los continentes. Se caracterizaban por tener cabezas pequeñas, el cuello largo o más corto y robusto dependiendo de la especie, y la cintura pectoral que era más robusta. Las huellas de titanosaurios también son diferentes de las de otros saurópodos, lo que demuestra diferentes estilos de andar. Sin embargo, esto podría haber variado de acuerdo a la ontogenia, es decir, que cuerpos más pequeños son más ágiles y pueden andar más rápido, y eso también queda reflejado en sus huellas. Las extremidades traseras eran más largas que las delanteras, y las que eran más robustas que las traseras. Su columna vertebral era más flexible de lo que se piensa y que pudo haber ayudado al animal a elevar su cuello para alimentarse. Los dinosaurios saurópodos son todos los dinosaurios herbívoros que poseen este cuello largo, 4 pares de patas, que se apoyan en el suelo para caminar y que poseen una cola larga para ayudarles en la estabilidad. Los primeros sauropodomorfos primitivos aparecen durante el Triásico medio y se desarrollaron hasta el Cretácico. Litostrotia se diferencia de otros dinosaurios por la forma procélica de sus vértebras, de las vértebras de su cola. Aquí hay una imagen. Sin embargo, algunos paleontólogos piensan que esa no es una característica suficiente para diferenciarlos como un grupo aparte. Tampoco la presencia de los osteodermos, la cual ha sido la evolución de los osteodermos ha ocurrido de forma independiente en los dinosaurios. Por eso Litostotria no es considerado válido entre muchos investigadores. En la Antártica también tenemos hadrosaurios del Cretácico tardío en Isla Vega, y lo que se ha encontrado es un diente encontrado por investigadores de Estados Unidos y de Argentina. Los hadrosaurios fueron dinosaurios con forma del hocico de pato, y este corresponde al único registro de hadrosaurios en la Antártica. Los hadrosaurios son comunes en Norteamérica y en Europa, pero no habían registros sudamericanos. Entonces, el hallazgo de este hadrosaurio en la Antártica permitió pensar acerca de la existencia de posibles puentes de conexión entre la Antártica y Sudamérica cuando se suponía que estos continentes estaban separados. El año 2011 se registra en Cerro Guido, en la comuna de Cerro Castillo, en Torres del Paine, los huesos que fueron clasificados como pertenecientes a hadrosaurios. Y en los años consecutivos dieron con más individuos, además de varios otros dinosaurios y reptiles marinos. El hallazgo de ese hadrosaurio ocurrió el año 2013. Estos hadrosaurios se diferencian de otros hadrosaurios del planeta por poseer un cráneo sin una cresta. Caminaban en 4 patas y se podían levantar con las 2 traseras. Trituraban plantas con sus fuertes mandíbulas. Y un dato freak es que tenían más de 2000 dientes armados en estas especies de placas. Su pico de pato no tenía dientes adelante, los dientes estaban atrás. Y tenían bolsas mandibulares que les permitían almacenar la vegetación en sus mejillas, como las ardillas. No poseían osteodermos para defenderse y se reunían en grupos. La situación paleogeográfica de la Antártica indica que hace 68 millones de años una gigantesca cuenca marina cubría la región de Magallanes. El borde costero de la cuenca estaba al norte, en Cerro Guido. El este se perdía en el mar y el oeste era un arco de islas que unía la Patagonia con la Antártica. Antes se pensaba
que la Antártica había quedado separada de Sudamérica luego de la fragmentación de Gondwana. Sin embargo, durante el Cretácico, Patagonia y Antártica se conectaron por puentes terrestres que aparecían y desaparecían por fluctuaciones en la temperatura y en el cambio del nivel del mar. Esta es una frase que quise poner y que me parece muy interesante de un colega argentino. Los ornitisquios de pequeño a medio tamaño parecen haber sido los dinosaurios herbívoros dominantes en Antártica y Australia durante el Cretácico, contrastando con la gran abundancia de saurópodos de mediano a gran tamaño registrada en Gondwana Central. Y que es muy interesante porque el por qué ornitisquios de pequeños tamaños habitaron más en esta zona en comparación con los grandes saurópodos. Son enigmas que aún están por resolverse. En la Antártica también tenemos reptiles marinos, pero me gustaría aclarar la diferencia entre reptiles marinos y dinosaurios. Bueno, la diferencia es muy simple. Los dinosaurios caminaban en la tierra y los reptiles marinos poblaron los mares. Entre los reptiles marinos que encontramos en la Antártica tenemos plesiosaurios, ictiosaurios. Este es un ictiosaurio original que se encuentra en un museo en Alemania y esta es una reconstrucción hecha por un paleoartista chileno, Mauricio Álvarez. En Magallanes hemos encontrado más de 50 ictiosaurios y también tenemos mosasaurios, que eran los grandes depredadores y que habitaron durante el Cretácico tardío. En Antártica se han encontrado plesiosaurios, elasmosaurios indeterminados de edad Cretácico tardío en Isla Vega. Los restos encontrados son parte de la cintura pélvica y los elasmosaurios fueron plesiosaurios de cuello largo y aletas anchas y que se diferenciaban de otros plesiosaurios que tenían el cuello más corto y las aletas más elongadas. El material aún no recibe una clasificación taxonómica, pero ha sido encontrado asociado con 333 gastrolitos en la vía digestiva. La función de estos gastrolitos, que son piedras ovaladas, se ha interpretado como una función trituradora de los alimentos. En animales actuales, el consumo de piedras se observa en aves, también en cetáceos, en pinípedos y en cocodrilos igual. Esta es una imagen de gastrolitos, no corresponde al del plesiosaurio encontrado en la Antártica, pero lo quise incluir para que vieran cómo se conservan los gastrolitos dentro del animal. Mortumeria seymouriensis es otro plesiosaurio encontrado en el Cretácico tardío de Isla Seymour. Mortumeria deriva del nombre del geólogo norteamericano Dr. Mort Turner y la especie seymouriensis deriva del lugar donde fue encontrado, que es Seymour. Este material fue publicado el año 2017. Se han recuperado huesos del cráneo y huesos postcraneales por investigadores chilenos, norteamericanos y argentinos. De acuerdo a los restos óseos encontrados, Mortumeria fue un elasmosaurio pequeño de entre 3 y 4 metros de largo. La forma y disposición de sus dientes indican que eran plesiosaurios filtradores, es decir, que usaban sus dientes para rastrillar en el sedimento y así capturar a sus presas. Esta es otra parte de una aleta del mismo plesiosaurio encontrado en la Antártica. También tenemos a Taniguasaurus antárticus, que fue un mosasaurio de edad cretácica tardía encontrado en James Ross. Fue originalmente descrito como Lacumasaurus, quien era el espíritu del mar en la mitología Yagan, pero luego fue sinonimizado a Taniguasaurus y que corresponde a un mosasaurio encontrado previamente en Nueva Zelanda. Taniwa en la mitología maorí es una criatura acuática superpoderosa y Saurus, como había dicho anteriormente, significa lagarto. Era de constitución ligera, reduciendo su peso con extremidades delanteras y posteriores más pequeñas. Sus huesos son muy porosos, los que pueden haber estado impregnados con células grasas, añadiendo flotabilidad a sus cuerpos. Este material fue encontrado por paleontólogos argentinos en los años 90 y el material corresponde al cráneo y fragmentos de costilla y a una vértebra. Se piensa que el tamaño total que pudo haber alcanzado fue de 6 metros.
Los restos de mosasaurios encontrados en Antártica muestran afinidades con un fragmento recuperado en Magallanes. Aquí hay una reconstrucción del cráneo encontrado de este mosasaurio en Antártica. Otro mosasaurio es Caicaiphilus hervey, un mosasaurio del Cretácico tardío encontrado en la isla Seymour. El nombre Caicaiphilus deriva del Mapudungún y de la mitología mapuche, en el que Caicaiphilus es la serpiente gigante y dueña de los mares y rival de Tren Tren Filú, la serpiente de la tierra. Entonces, producto de sus continuas batallas, fueron las causantes de los terremotos y las erupciones volcánicas, además de los tsunamis. El nombre de la especie Hervey es en honor al geólogo chileno Francisco Hervé, quien por muchos años ha estudiado la geología de la Antártica y de la Patagonia. Los restos de Caicaiphilú fueron descubiertos el año 2010 por paleontólogos chilenos. Lo que se encontró fueron fragmentos del cráneo y un número, pero eso permitió compararlo con otros reptiles marinos y mosasaurios y estimar el tamaño total, el que pudo haber alcanzado los 10 metros de largo. Este mosasaurio corresponde al más grande registrado en la Antártica, siendo el depredador top en ese tiempo. Okay, imágenes de lo encontrado de este animal. Con respecto a los ictiosaurios, se ha encontrado un diente, entre comillas, porque no corresponde a un diente, es un molde, clasificado como ictiosaurio indeterminado del Jurásico Superior, encontrado en Ellsworth Land. Y esto era todo lo que se conocía de ictiosaurios hasta hace poco en Antártica. Nosotros estábamos preguntándonos por mucho tiempo por qué no había más ocurrencias de ictiosaurio en la Antártica, y lo interpretábamos por la falta de búsqueda sistemática o por los pocos afloramientos que permitían la preservación de este material en la Antártica, o tal vez por alguna otra razón relacionada a la paleobiogeografía. Pero durante el Jurásico tardío se abrió un corredor en el hemisferio norte, el corredor hispánico, que permitió la conexión de las biotas del Pacífico hacia el Tetis, mientras que otros ictiosaurios oftalmosáuridos, que son las familias de ictiosaurios más representativas del Jurásico medio hasta el Cretácico temprano, estos oftalmosaurios debieron haberse dispersado hacia el sur de Gondwana y haberse especializado acá en el sur. Pero no teníamos certeza acerca del corredor sur, que es también llamado corredor transeritiano. No sabíamos acerca de si realmente ictiosaurios pudieron haber cruzado hacia el Tetis a través de este corredor o a través de un corredor sur que pasara por el sur de la Antártica. Entonces, esta era una pregunta que todavía se estaba haciendo porque no habíamos encontrado registros de ictiosaurio en la Antártica que permitieran confirmar que ictiosaurios usaron este paso en sur. Hasta este año que se investigadores argentinos publicaron los registros de ictiosaurios encontrados en la Antártica. Este es el material encontrado por los colegas argentinos, corresponde a un ictiosaurio oftalmosáurido con fines Platipterygine. Platipterygine es una de las subfamilias de los oftalmosaurios. Es de edad Jurásico superior y fue encontrado en la formación Nordenskjöld. Lo que se ha encontrado corresponde a escápula incompletas, a un número y a una clavícula incompleta. También hay otro espécimen encontrado que corresponde también en la misma localidad y que corresponde a fragmentos de las falanges de una de las aletas. Y también un tercer espécimen encontrado en la misma localidad que ha preservado una clavícula, un húmero y un fémur. Este material tiene una importancia paleobiogeográfica tremenda porque, como decía, confirma el paso de ictiosaurios por este corredor sur. Este material está muy conectado con material proveniente de Madagascar, aquí en el número 2 de la imagen, del cual antes solo se conocía el resto de un ictiosaurio incompleto, y en la imagen es una aleta de ictiosaurio. Y también estaban conectados con material encontrado en la India, en el número 3 de la imagen.
Entonces esto permite reforzar la hipótesis sobre las rutas de dispersión que pudieron tener estos animales marinos durante el Jurásico tardío a través de este corredor, también llamado corredor de Mozambique o corredor transeritiano, como había dicho anteriormente. Entonces, algo muy, muy importante el descubrimiento de estos ictiosaurios en la Antártica para la paleobiogeografía y la comprensión de las rutas de dispersión en ictiosaurios. Por otro lado, en el Cretácico temprano tenemos a ictiosaurios, oftalmosaurios que estuvieron viviendo acá en la formación en la cuenca de Rocas Verdes en Magallanes. Estos ictiosaurios tienen afinidades con ictiosaurios encontrados en Rusia y en Noruega. Acá tenemos una imagen de uno de los ictiosaurios encontrados en el borde del glaciar Tyndall de las Torres del Paine, y al comparar estos ictiosaurios, tienen algunas similitudes, como decía, con ictiosaurios de Rusia y de Noruega. Entonces ahora la pregunta es si acaso estos ictiosaurios se dispersaron durante el Cretácico temprano de regreso hacia el hemisferio norte usando este corredor que ya para esa fecha debió haber estado abierto y completamente funcional. Es algo que tampoco sabemos con certeza, porque no tenemos mucho material cretácico temprano encontrado en estas zonas más allá de lo encontrado en Australia también. En la Antártica también tenemos tiburones y peces. Isurus precursor es un tiburón exanquínido de edad eocena encontrado en la isla Seymour en Marambio. Los tiburones de la familia Exanquidae son también conocidos como los tiburones vaca y son los miembros más antiguos del grupo. Se caracterizan por poseer 2 branquias extras, teniendo entre 6 y 7 branquias, y pudieron medir entre 1,4 hasta 5,5 metros de largo. Hay una reconstrucción de lo encontrado en Antártica en los dientes. También tenemos a Calorhynchus torresi, que es un pez quimeriforme del Cretácico tardío de la isla Seymour. Calorhynchus son especies actuales de peces cartilaginosos o quimeras, o también conocidos como el pejerrey. El nombre Torresi viene en honor a la doctora Teresa Torres, una bióloga y chilena quien ha desarrollado mucha investigación paleontológica en la Antártica. Estos restos fueron encontrados por paleontólogos chilenos en el año 2011. Algunos de los fragmentos de los restos preservados son huesos de la mandíbula. Las especies actuales de este pez miden entre 70 y 125 centímetros de largo, entonces se piensa que este pez pudo haber alcanzado más o menos un tamaño similar. Existen más especies de peces en la Antártica, pero no los voy a nombrar todos por honor al tiempo. Leptolépides son peces teleósteos de edad Jurásico medio encontrados en Ellsworth Land. Leptolépido significa escamas delicadas. El material se excavó en los años 60 por investigadores australianos, me parece. Los peces teleósteos se diferencian de otros peces óseos en poseer mandíbulas móviles que podían sobresalir para capturar a sus peces, o sea, a sus presas. Y lo que se encontró acá son estas vértebras asociadas a costillas. El material preservado acá mide 28 centímetros de largo y corresponde al teleósteo más antiguo encontrado en la Antártica hasta ahora. En Antártica también tenemos tortugas fósiles. Tenemos a testudines indeterminados del Cretácico tardío de James Ross. Acá lo que se encontró son fragmentos de la caparazón de la tortuga y huesos pectorales. Este material fue descubierto por los colegas argentinos el año 2004 y el largo estimado de la caparazón es de 40 centímetros. Acá también tenemos placas preservadas, fotos de las placas. Otro tipo de tortugas dermoquélidas es Confinus pephosaurus, que fue encontrado en el Eoceno de Isla Seymour. Lo que se encontró son placas aisladas y un fragmento de caparazón perteneciente a diferentes individuos y que también fueron recuperados por investigadores argentinos. Los dermoquélidos son una familia de tortugas de las que una especie aún existe, y estas especies de Pephosaurus se han encontrado en Estados Unidos, en Europa, en Nordáfrica, en Nueva Zelanda.
Y este material encontrado en la Antártica se comparó con la caparazón de tortugas actuales y se encontró similitudes en los tamaños y distribución de las placas. Por eso se incluyó dentro de la familia de Dermochelidae. Sin embargo, la especie a la cual pertenecen aún no es clara. Tengo un problema acá con mi gato, un momento, por favor. Que, no sé. Este es otro, acá hay una fotografía de una de las caparazones. Y también tenemos aves fósiles en la Antártica. Pelagornitide fue un ave voladora encontrado en el Eoceno medio de la isla Seymour en Marambio. Varios fragmentos de los pelagornítidos han sido registrados y pertenecientes a diferentes especímenes también encontrados en varias campañas antárticas por paleontólogos argentinos y chilenos. Los pelagornítidos se caracterizaban por poseer proyecciones en el pico, las que llamamos pseudodientes, como las que ustedes ven en las imágenes de la reconstrucción. Los pelagornítidos más primitivos usaban sus pseudodientes para cazar peces, mientras que los pelagornítidos del Eoceno y el Plioceno mezclaban entre pseudodientes alargados y cortos, lo que posiblemente usaban para alimentarse de moluscos y presas de cuerpo blando. O sea, es decir, de que la forma de alimentación de estas aves con sus dientes varió en el tiempo. Pelagornítidos se han encontrado en todos los continentes. Esta ave fue la que alcanzó mayor envergadura en ese tiempo de 6,40 metros. El animal parado medía 2 metros de largo. La temperatura cálida de los océanos durante el Eoceno habría generado una gran productividad biológica, lo que habría permitido a los pelagornítidos y pingüinos alcanzar tamaños gigantescos. Entonces se piensa que estos animales se agrupaban en pequeñas islas alejadas de los depredadores, similar a los hábitos que tienen los albatros en la actualidad. Acá hay fotografías de los dientes de los pelagornítidos y también de lo que se ha encontrado hasta ahora, fosilizado. Acá también esta es una imagen que muestra los huesos de la pata en comparación con otras especies de pelagornítidos. Y esta también muestra las diferentes especies de pelagornítidos en el tiempo. So, ahí que pueden ver cómo variaban los tamaños de los pelagornítidos. Polarnis gregori fue un ave acuática del Cretácico tardío de la isla Seymour. Polar viene de la Antártica, por eso es polar. Ornis viene de ave y la especie Gregory es en honor al profesor norteamericano Joseph Gregory por su contribución a la paleontología de vertebrados. Es un ave buceadora que llegó a medir alrededor de 80 centímetros. Gávides son aves acuáticas que se caracterizaban por tener las patas de atrás, las patas muy atrás en su cuerpo, y el material recuperado fue recuperado por investigadores argentinos y norteamericanos y consiste en un cráneo con algunas vértebras, un fragmento de esternón y algunos huesos de las extremidades posteriores, como ustedes ven en las imágenes. Estas aves, bueno, y algo interesante es que sobrevivieron en la Antártica a la extinción del Cretácico Paleógeno, lo que les permitió especializarse y dispersarse. Begaviceae fue una ave acuática, Begavide, del Cretácico tardío de Isla Seymour. El material fue recuperado por investigadores argentinos también y norteamericanos y consiste en huesos del cráneo, en huesos de las extremidades anteriores y posteriores. Y Begavide es un clado de aves acuáticas más parecido a los gansos, que sobrevivió a la extinción del Cretácico y el Paleógeno también, y que están más relacionadas a las aves modernas. El que este clado haya sobrevivido y se haya especializado en las aves modernas indica que la diversificación ocurrió en continentes del hemisferio sur y demuestra la importancia de Gondwana en la evolución de las aves modernas. En Antártica tenemos diferentes tipos de pingüinos también. No voy a profundizar tanto en ellos, pero se han encontrado en el Paleóceno y el Eoceno de la isla Seymour en Marambio.
Entre las especies tenemos Paleodiptes klekowski de 2,20 m y que correspondería al pingüino más grande que existió. Luego tenemos a Paleodiptes gunari de 1,10 m a 1,25 m, que es un poco más pequeño. Crossvalia unienvila de 1,40 m. Archaeophaniscus bimani de 85 centímetros. Y a Prosoquitos microtero, que fue el más pequeño y midió solo 35 centímetros. Estas especies de pingüinos se han encontrado tanto en la Antártica como en Nueva Zelanda. A propósito, yo en cada slide voy poniendo las citas de las publicaciones en caso de que ustedes quieran profundizar, y si necesitan más información me la pueden pedir, yo les puedo enviar todos estos artículos. Bueno, hay mucha información sobre pingüinos antárticos, pero no lo voy a incluir todo. Esta imagen muestra a las 3 primeras especies de pingüinos que les mencioné, y también material conservado en Antártica, así como las diferentes formaciones en las que se han encontrado los pingüinos. Aquí tenemos también piel fosilizada de pingüino, que fue encontrada recientemente. Se pueden ver los folículos en donde se insertaban las plumas, algo que es súper interesante. Y aquí está Carolina Costa, que es una paleontóloga argentina. Ella es especialista en pingüinos, con una representación acá de los tamaños de los diferentes pingüinos. Pueden ver este tremendo en comparación con este pequeñito de 35 centímetros y que me recuerda mucho al Chili Willy. También tenemos mamíferos antárticos en la Antártica. Hay muchísimos, yo voy a mencionar solo algunos de ellos. El primero es Astrolodelphis, Mirus del Plioceno, encontrado también en la península Mule. El nombre deriva del latín australis, que viene del sur, y delphis, que significa delfín. Mirus significa extraño o maravilloso. Este animal fue descrito en el 2002, pero sus restos fueron encontrados a fines de los 80 por un investigador norteamericano, me parece. El material recuperado corresponde a un cráneo incompleto. La forma del cráneo muestra similitudes con la de cífidos actuales. La ausencia de dientes en sus mandíbulas indica que se alimentaba por succión, algo que es súper interesante. Y el largo estimado de su cráneo es de 65 centímetros. Comparándolo con el cráneo de delfinidos actuales, se estima que su largo total pudo haber alcanzado entre los 2 y 3 metros de largo. En la Antártica también tenemos arqueocetos, que son cetáceos basilosaurios del Eoceno de la isla Seymour. Lo que se encontró fue el fragmento de una mandíbula con un diente registrado por los investigadores argentinos. La forma de este diente permite asignarlo a la familia Basilosauridae, que son arqueocetos primitivos, pero ya nadadores hace 49 millones de años. El registro de basilosaurios en el hemisferio sur es escaso comparado con el del hemisferio norte. Es por esto que este hallazgo también es muy importante. De acuerdo a este hallazgo, se calcula que el espécimen habría medido entre 4 y 6 metros de largo. Este arqueoceto tiene el canal mandibular alargado, lo que lleva a pensar que ya tenían audición por vibraciones como los cetáceos actuales, y por eso los autores de la investigación piensan que ya estaban adaptados a la vida marina. Y esto es algo muy interesante porque hace 48 millones de años las ballenas caminaban en la Tierra, y con el paso de los años estos mamíferos fueron adentrándose al mar y ya convirtiéndose en 100% tetrápodos nadadores. Esto es muy interesante porque significa de que este arqueoceto que se encontró en la Antártica y que tiene entre 48 y 49 millones de años, es decir, podría indicar de que la evolución de los cetáceos comenzó mucho antes de lo que se pensaba. Trinaxodon liorhinus es un sinodonte del Triásico temprano de las montañas transantárticas. Trinaxodon deriva del griego trinax, que significa tridente, y odon, que significa diente. El nombre específico de liorhinus es en griego latinizado para nariz lisa.
Este animal fue descubierto en la Antártica en los años 60 por un investigador norteamericano y causó una tremenda sorpresa su hallazgo en la Antártica porque solo se había encontrado anteriormente en Sudáfrica. Entonces esto llevó a pensar a los investigadores que durante el Triásico temprano existió una conexión terrestre entre Sudáfrica y Antártica. Sinodontes son un linaje que incluye a los mamíferos y a sus parientes más cercanos. Este sinodonte sobrevivió la extinción del Pérmico Triásico. Hay que recordar de que en el pasado ocurrieron 5 extinciones y una de ellas ocurrió en el Pérmico Triásico. Posiblemente tuvieron hábitos excavadores por la forma de su cráneo y por la forma de sus patas. Se han encontrado huesos del cráneo, de la columna vertebral y huesos de las extremidades de diferentes especímenes. El animal completo pudo haber tenido el tamaño de un gato y estaba posiblemente cubierto de pelos. La forma de sus dientes indican que era un carnívoro. Trinaxodon preserva entonces características primitivas avanzadas que muestran un estado temprano en la evolución de los mamíferos modernos en relación con otras especies del mismo tiempo. Acá también hay más imágenes del animal. Otra especie antártica es Sudamérica amellino, que fue un mamífero gondwanaterio encontrado en el Eoceno de la isla Seymour. El nombre Sudamérica viene de Sudamérica y Amellino por el nombre del paleontólogo argentino Florentino Amellino. Fue descubierto en 1984 por investigadores argentinos, me parece. Es un mamífero muy pequeño del porte de un roedor, tiene dientes con corona alta para poder comer de los pastos. Y bueno, estas imágenes son de referencia, no son las registradas en la Antártica, no pude encontrar las originales del material excavado. Otro mamífero antártico son los notiolofos. Está Notiolophos archinotiensis y Notiolophos regueroi. Son mamíferos placentados ungulados del Eoceno temprano de la isla Seymour. La palabra notos deriva del griego y significa sur, y lophos significa cresta. Archinotiensis viene de Archinotis, que fue el nombre que le dio el investigador Eyring en 1927 al puente que conectó Sudamérica con la Antártica. La especie regueroi es en honor al paleontólogo argentino Marcelo Reguero, quien ha participado en más de 35 campañas antárticas y ha contribuido enormemente a la paleontología. Los notiolifos fueron ungulados con amplia distribución en Sudamérica. Los ungulados fueron mamíferos que caminaban con los 2 dedos y que tienen forma de pezuña. Los notiolifos eran como los tapires de la Antártica en ese tiempo. Representan a mamíferos de mediano a tamaño grande en el océano de la Antártica. Los restos preservados son dientes y estas dos especies comparten similitud en la forma de algunos molares, por ello han sido asignadas al mismo género, pero se diferencian en la forma de otros dientes que tenían. Ellos se alimentaban de ramitas y pudieron llegar a pesar hasta 230 kilos. Acá hay una imagen de cómo se cree que pudieron haber sido los notiolifos, así como caballitos. Y estas son dientes que se han preservado del animal en la Antártica. Este es otro mamífero ungulado de la Antártica, del Eoceno temprano de Isla Seymour, el Antarctodon sorali. La palabra bueno, viene de Antártica, como ya saben, yodón del griego, que significa dientes. El nombre de la especie, Sorali, es en honor a José María Soral, que fue un navegante argentino y geólogo que participó de la expedición antártica liderada por Otto Nordenskjöld en 1901 y 1904. El material fue encontrado por los investigadores argentinos y corresponde a un diente, el cual era lo suficientemente diferente de otros austropoterios para clasificarlo como una nueva especie. Los austropoterios son un grupo de mamíferos ungulados placentarios herbívoros extintos que vivieron desde el Paleoceno al Mioceno. Algunos podían ser tan grandes como un rinoceronte.
Entonces, como conclusión, sabemos que la Antártica durante el Mesozoico y Cenozoico estuvo poblada tanto por dinosaurios, reptiles marinos terrestres, aves voladoras y acuáticas, y por mamíferos. Cambios en el nivel del mar durante el Cretácico debió conectar cada cierto tiempo a la Antártica con Magallanes, permitiendo la dispersión de dinosaurios, de mamíferos y de otros reptiles. El registro fósil demuestra que un grupo de aves acuáticas sobrevivió a la extinción del Cretácico Paleógeno y se diversificó, lo que demuestra la importancia de Gondwana en la evolución de las aves modernas. Posiblemente las faunas mamíferas de Sudamérica se conectaron con las de la Antártica durante el Eoceno a través de puentes terrestres. Muchas de las faunas mamíferas de la Antártica se dispersaron hacia Australia y representarían a los marsupiales actuales. Entonces, para responder a la segunda pregunta, ¿para qué sirve la paleontología? La paleontología nos permite estudiar la evolución de la vida hace millones de años, así como los cambios ecosistémicos y climáticos que gatillaron momentos de diversificación de las especies, así como también la muerte y extinción de otras. El estudio de la vida del pasado de nuestro planeta nos permite actualmente pronosticar lo que se viene a futuro en nuestros ecosistemas naturales. Y bueno, esta sería mi presentación. Acá yo les recomiendo este cuento que es para niños sobre el Cryolophosaurus de la Antártica. Lo pueden encontrar tal vez en el INACH. Un investigador del INACH escribió creo que participó en la creación de este cuento. También dejo mis contactos, mi correo electrónico, mi Twitter para que me escriban si es que necesitan más información o si tienen preguntas. También dejo literatura que recomiendo leer y también algunos documentales súper interesantes con respecto a lo que yo he mencionado en esta charla bueno, son harto, hay mucha información en YouTube que pueden encontrar y en otras páginas web. Les agradezco su atención. Aquí ya dejo de compartir y muchas gracias por escucharme. Chao, chao.